Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría otra vez estar juntos, qué bendición, qué emoción para mí llegar al momento de comenzar nuestro estudio de la Biblia en el cual vamos profundo. Esa es la idea, ese es el plan que tenemos hoy. Y para comenzar voy a dar el pequeño resumen que siempre hacemos del estudio anterior, que fue el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Y este es el resumen. De esta manera digamos que lo quitamos lo hacemos a un lado para comenzar el 27, que es el estudio de hoy. El 26 dice así, el estudio. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés les dijo que iban a hacer primero en cuanto llegaron a la tierra prometida? Y era dar sus primeros frutos. ¿Okay? Acuérdense que eran dos cosas que tenían que ser, los primeros frutos y la ofrenda del tercer año. Entonces así lo resumí. Dice, primero era la posesión de la tierra prometida, esto es llegar a tomar posesión y empezar a sembrar. Una vez allí, ofrecían sacrificios de gratitud a Dios, los primeros frutos que salían, obviamente que de su corazón, era una cosa voluntaria que ellos hacían, y reconocer a Dios fiel en lo que Él dice, daban los frutos, y luego agradecían a Dios, esto nos prometiste, y es exactamente lo que estamos teniendo, estamos en la tierra prometida, y esos son los primeros frutos de la bendición que tú nos diste. Obviamente nosotros solamente podemos bendecir a Dios por lo que Él ya nos dio, por eso le agradecemos. Al tercer año era un diezmo diferente, ese era compartir con la gente. El Señor dice al final del capítulo y nos prepara para el capítulo 27, que es de lo que más o menos vamos a hablar. Es el no solamente oír, pero practicar lo que el Señor dice. Los últimos versículos del capítulo 26 están súper interesantes. Y se parecen a lo que vamos a comenzar a decir ahora, pero déjenme le leo bien rapidito. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, es en el versículo 18 del 26, pueblo suyo, de su exclusiva posesión como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ese fue lo que Dios les dijo después de que ellos llevaron sus diezmos, sus primicias. Y ahí termina el capítulo 26 y comenzamos el 27 en esa forma. ¿Sí? La idea es de que ahora Moisés es la última declaración antes de morir él, pero ellos van a hacer, la primera cosa que van a hacer en la tierra prometida era obedecer a Dios. Moisés comenzó en el capítulo 4 de Deuteronomio a hablarles de la ley. Sí, la ley son los 10 mandamientos, sí, y todo lo que incluía en los 10 mandamientos. Ahorita vamos a ver, pero la palabra Deuteronomio significa una copia de la ley. Muchos dicen la segunda ley, pero no es segunda ley, es una copia, es las mismas palabras, es lo que quiere decir. Las mismas palabras que pasó cuando Dios dio la ley en el Sinaí, en Deuteronomio lo repite. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 27, Moisés termina de repetir las mismas palabras que la misma ley, la misma ley que Dios dio en el Sinaí, y ahora les dice qué van a hacer con ella. ¿Sí? La última, tarea que Moisés les quiere dejar es no dejen de obedecerla. ¿Sí? Tienen que obedecer la ley. Ya se las dije, ya la tienen, ahora tienen que obedecerla. Ese es el requisito, ese es lo que lo que Moisés tiene en su corazón, decirles a ellos. Así comenzamos nuestra introducción al capítulo 27 en un solo renglón. ¿Okay? Dice, recordar, obedecer la ley, escribirla en piedra y oírla y practicarla. Y luego va a terminar un buen pedazo de lo que es el capítulo 27 en bendiciones y maldiciones. Y eso se pone muy interesante porque a Dios le interesa que nosotros obedezcamos su palabra. Nos da su palabra con la idea de que lo obedezcamos, si no, ¿para qué nos la daba? Si es como si Él te da una orden y luego se te queda viendo a ver si la vas a hacer. ¿Sí? Y yo creo que quiero decir esto antes de comenzar el estudio, porque con este pensamiento quiero que vayamos al estudio. Si todos en general, el ser humano tiene una idea como flotante de la persona de Dios. Sí, y yo quisiera que lo entendiéramos. El Dios de la Biblia, sí, no es una caricatura. Sí, si no está Él, sí, nada más hay. Él hizo todo lo que existe. Él hizo los microbios, hizo los planetas, el cosmos, hizo la vida marina, los animales del mar, los que vuelan, nos hizo a nosotros. Sí, entonces no podemos tratar a Dios como que lo podemos mover de aquí para allá o hacer un Dios
de acuerdo a nuestras ideas. Sí, el Dios de la Biblia tiene un carácter, tiene características específicas. Sí, y Él nos dio libertad, en su soberanía nos dio libertad de aceptarlo a Él y tener todo lo que Él te ofrece, que es la vida eterna y felicidad continua para siempre. Sí, y te dio la libertad de arruinar tu vida si tú quieres, de irte al infierno para siempre, en donde va a ser una muerte continua para siempre. Sí, este es el Dios de la Biblia. Sí, por eso cuando nos da su ley, dice, esta es la ley que yo quiero que ustedes hagan. Este es mi mandamiento. Sí, y luego Él quiere que lo obedezcamos. Y luego dice, si lo obedeces te voy a dar tanto, increíble. Ni siquiera te puedes pensar, ni siquiera lo puedes poner en palabras de lo que yo te voy a dar. Pero si no lo obedeces, entonces Dios está enojado. O sea, está enojado porque nomás hay dos cosas. No es que está enojado, es que es justo. Si te da un premio eterno, y si no lo quieres, entonces hay un castigo eterno. Y no es que está enojado, es que es justo. Entonces, cuando hablamos del Dios de la Biblia, hablamos de un Dios que castiga terriblemente al que no lo obedece. ¿Sí entendemos eso? Yo quiero que eso se entienda hoy, porque a Dios no podemos como hacerlo como nosotros queremos. Tenemos que aprender cómo es Él. Y Dios castiga el pecado con la muerte eterna. Por eso, hermanos, por eso Jesús tuvo que venir del cielo. Dios no nomás nos perdonó de palabra. Sí, Dios dijo, ok, yo los perdono ya. No, Él tuvo que venir del cielo, encarnó su palabra, vivió entre nosotros. Sí, porque el perdón para nosotros lo logró con justicia. Sí, Él de todos modos castigó el pecado con muerte, porque el pago del pecado es muerte. Sí, Dios es súper justo. Sí, y no te engañes a ti mismo pensando que Dios es un Dios que es bueno aunque no estés con Cristo. No, Dios todavía, fíjate, aunque seas malo, sí, en Cristo, porque Él hizo su justicia, porque nos salvó a través de la gracia, con la muerte de Jesús, porque de todos modos hubo muerte, porque el pago del pecado es muerte. Sí, entonces una vez que tú tienes a Jesús, Dios te perdona. Pero si no tienes a Jesús, entonces la ira de Dios, todo el peso de su ira contra el pecado va a caer sobre ti. Sí, y no es que Dios sea malo, es que Él es justo. Así vamos a comenzar este estudio. Porque bendiciones y maldiciones, sí, todavía salen del Dios Santo. Del Dios Santo, el único de su clase que existe. Si tenemos que aprender cómo es Dios, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahí vamos. El mapa del estudio de hoy, del versículo 1 al 8, vamos a hablar lo primero de lo último que Moisés anunciará, porque ya se va a morir. Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y están a punto de entrar. Entonces Moisés dice, está viviendo sus últimos días, pero lo más importante que les quiere decir antes de morir y antes de que ellos entren es, conozcan la palabra de Dios y obedézcanla. Eso es lo que Él tiene en mente, porque hay una consecuencia. Si lo obedeces, y consecuencia también si la desobedeces. Es inminente. Eso es lo que Moisés dice antes de morir. Súper, súper importantísimo. Dice, es cuando entren. Otra vez, si lo primero de lo último que Moisés anunciará es que cuando entren a la tierra prometida, entiendan que Dios es fiel. Esto es, Él es fiel porque Él les dio todo lo que Él dijo que les iba a dar, y ellos deben de ser fieles también a su orden, a su palabra, a su voluntad. Del versículo 9 al 10, y esto lo confirma, sí, el versículo 9 y 10 confirma de que son los suyos los que oyen su palabra y la obedecen, los suyos. Sí, los que no son de Dios, esos pueden hacer lo que sea, pero los de Dios, esos obedecen la palabra de Dios porque son de Dios. Del 11 al 13, ese es el cuadro. Vamos a ver cómo hace un cuadro Dios entre las 12 tribus, divide en dos partes, seis tribus para acá y 6 tribus para acá, en 2 montes, y luego 6 tribus van a maldecir, es decir, van a dar una maldición, y 6 tribus van a dar una bendición. Ese es el cuadro del que obedezca y no obedezca. Del versículo 14 al 26 vamos a oír las maldiciones. Primero se establece, se ve el cuadro, 2 montes, un monte se llama Gerizim y el otro se llama Ebal. Cada 6 tribus están allí, y luego de los últimos versículos, wow, vienen las bendiciones y las maldiciones. En este capítulo vamos a ver las maldiciones con una razón. Yo, para encerrar este capítulo entero en un versículo,
me gustó y creo que está ahí la idea. Es capítulo 11 de Romanos, del versículo 22, dice así. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, con los que no obedecieron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Sí, con Dios no estamos jugando. Sí, Él tiene todo su amor al que lo obedece y toda su juicio contra el que no lo obedece. Sí. Yo, hermanos, les prometo que yo no quiero estar en el lado de los enemigos de Dios, de los que rechazan a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, es bien importante que conozcas el Dios de la Biblia y que no creas que lo puedes manipular o que lo puedes burlar o que puede ser malo. Esto es, sin Jesús, que no tienes ni siquiera la gracia de Dios y luego todavía un día por casualidad aparecer en el cielo. No, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tienes que temerle a Él. Tienes que tener terror si no andas en sus caminos. Te lo prometo que así es. Mucha gente tiene temor de decir, oh no, es que a Dios no se le tiene miedo. Que no se le tiene miedo. Sí, porque Él es el único que puede mandar tu alma al infierno y nunca más poder salir de allí. Claro que se le tiene que tener temor. Él es Dios, tú no. Tú eres una criatura de Él junto con el diablo y con todo lo que Él hizo. Sí, Él es el único de su clase. Él no tiene principio ni tiene fin. Y Él te da una chance, una forma de que tú estés con Él para siempre. El que no la tome libremente. Él dice, entonces me rechazas y hay un terrible castigo. Sí, contra ese, la ira de Dios completa va a venir sobre Él. Por la eternidad va a ser desaparecido. Ojalá y fuéramos desaparecidos de un lado y ya. No, vamos a tener un castigo eterno. Van a tener un castigo eterno. Yo creo, yo confío, yo quiero estar con Dios. Yo quiero ser su amigo y servirlo y adorarlo día y noche sin final. Porque quiero estar de su lado, porque quiero aprovechar esta oportunidad. Continuamos así. Poderoso Rey Divino, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, capacítanos para que entremos en tus planes y caminemos en esos planes, obedientemente, sabiamente, felizmente. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Dirígenos. Amén. Leo del versículo 1 hasta el 8 de Deuteronomio, capítulo 27. Ahí les va. Así va. Solamente son 26 versículos, entonces nos vamos a ir del 1 al 8. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel. Es importante que Moisés, les adelanto un poquito esto. Moisés dice que él, con los ancianos de Israel. ¿Por qué dice esto? Porque Moisés ya no va a estar. Entonces él quiere que él, quien representa la autoridad de Dios en frente del pueblo, ¿sí? Como él ya no va a estar y los ancianos de Israel, que son los sacerdotes, los líderes, los levitas, ellos se queden a cargo y la gente los reconozca como líderes todavía cuando él ya no esté, cuando entren a la tierra prometida. ¿Okay? Por eso es Moisés y los ancianos. Entonces dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Ese es su plan. Guardaréis, quiere decir ejecutarás, obedecerás, andarás en ellos. Dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, le levantarás piedras grandes y las revocarás con sales. Tú las vas a poner toda la sal en las piedras. ¿Y sabes para qué es esto? Una vez que la piedra se vea súper blanca, cuando escriban, la escritura se va a notar. Ese es el plan. Dios les dice que hagan esto. Ahora tienen que ser piedras. No tienen que arreglar las piedras como cortarlas. Piedrotas grandes, revocadas con cal, para que cuando escriban se note la letra. Y entiendan bien qué dice allá. Dice piedras grandes y las revocarás con sal. Dice el versículo 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Dice verso 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios.
algo súper importante que yo no sé si lo voy a repetir después, pero de una vez se los digo. El monte el monte Ebal es en el monte en donde se van a poner las 6 tribus y luego de ahí van a decir maldición. Del monte Ebal va a haber maldición. Sí, pero del otro monte, que es el monte Gerizim, de este van a decir bendición. Pero en el Ebal, sí, el problema con el Ebal, con el monte Ebal, en el cual van a decir la maldición, es de que allí quiere Dios que hagan el altar. Entonces es bien interesante, es bien cautivador porque es de la maldición, sí, de las maldiciones del desobediente en donde Dios pone el altar. Es una forma de entender cómo es que Jesús, sí, quien Él vino y murió por nosotros, por todos los pecadores, sí, pronunciando que nuestro pecado es digno de muerte, y luego Él mismo se hace el altar, sí, en el pecado para que nosotros traigamos sacrificios de paz y arrepentidos, alabándolo a Él y encontrar su gracia y su misericordia. Sí, en el otro monte donde está toda la bendición, el monte Gerizim, ¿sí? Allá no hay ningún problema, allá todo es bendición. El problema, digamos que todo el asunto está en el monte Ebal, en donde se va a desprender las maldiciones y en donde Dios pone el altar para que se arrepientan los más que puedan, ¿sí? Y salvar a los más que pueda el Señor. Entonces, versículo 7. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Hasta ahí, hasta el 8, escribirás muy claramente las palabras de esta ley, ¿sí? en las piedras grandotas, llenas de cal, en donde la gente iba a leer la ley de Dios. Así vamos a ver que el Señor nos tiene aquí. Dice Deuteronomio. Vamos a comenzar, si esta es la explicación del 1 al 8, si entraron, ponen las piedras, Moisés quiere que las lean y luego las obedezcan, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio, sí, el libro de Deuteronomio, la palabra significa, se repite la ley, ¿sí? Pudiera ser, como muchos la han presentado, la segunda ley, pero eso no es verdad porque no es una segunda ley, sino que se repiten las mismas palabras de la única ley que Dios dio en el monte del Sinaí y que las repite pues ahora en Deuteronomio, como es el nombre del libro. De eso se trata. Esto que dice aquí Moisés es de repetir las palabras de Dios y ponerlas atención y obedecerlas. Pues Dios quiere que recuerden las palabras del Sinaí. Y eso significa pues el libro de Deuteronomio, que obedezcan los 10 mandamientos. Cuando entren a la tierra que manda leche y miel, levantarán, dice lo que dice Moisés, levantarán estas piedras del monte Ebal y ahí harán un altar con piedras enteras. Pues Dios no permite que las adornen, sino así naturales, y ahí harán sacrificios de paz. Esto es por gozo y por agradecimiento. No sé si voy a decir esto después, pero no quiero que se me vaya a olvidar. La forma o el porqué de que Dios dice que hagan este altar. Las piedras ahí están, va a ser blanqueadas con cal, pero el altar está hecho con piedras sin cortar. No van a usar martillo ni esmeril, nada de eso, nada que tenga, dice nada, ningún instrumento de hierro. Si Dios quiere que sea la natural, ¿por qué? Sí, porque esto habla de que lo que Dios quiere que resulte no sea la obra que van a hacer, el altar tan bonito que vaya a estar, sí, sino que Él quiere que resalte la palabra. Es todo. A Dios lo único que le interesa es la palabra. No quiere que alguien venga y la exponga, sí, con toda su sabiduría y con toda su escuela y luego de palabras súper altas, de alta capacidad, digamos, educativa, con palabras que nadie entiende, sí. Y luego la palabra de Dios se queda chiquita porque el que la presenta, sí, es un señorón y es un gran orador. Dios no quiere esto, hermanos. Dios quiere que un predicador salga del vulgo, venga del barrio, sí, y les hable a la gente a nivel de entendible, a los de nivel, a los de alta capacidad, digamos, intelectual, sí, y que también lo entienda una persona como yo. Sí, porque Dios no quiere que el que le explica sea la fuente de atención. ¿Se entiende esto? Si Dios quiere que su palabra sea la fuente de atención, quiere que sea clara, que sea la que brille en aquel tiempo, y significa esto para nosotros. La escritura será muy clara. Por esto
la cal. Ahora, oír la palabra de Dios, conocerla es muy importante, pero más que esto es practicarla, guardarla. Esto debe ir junto. Esto es, oír y practicar la palabra de Dios debe ir junto. Sí, no podemos nomás ser oidores y luego no hacer nada. O hacedores sin oírla, porque vamos a andar haciendo cosas que no están escritas. Sí, entonces esas dos, oír y hacer la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiere. Las dos cosas tienen que ir juntas. No oidores, porque la mayoría, ya lo oí, eso ya lo había oído, yo ya leí la Biblia un día. Sí, no es eso. Es, la oyes, pero luego la practicas. El otro también está muy mal. La gente que se la pasa haciendo actos religiosos, que se ven muy espirituales y se ven tan santos, pero que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos ser ni una cosa ni la otra. Los dos van juntos. Oír la palabra y hacer la palabra. ¿Ok? Obedecerla. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Sí, no son los oidores, son los hacedores de la ley. Dios no nos dio su palabra para ponerla en un cajón de lo que nos gusta, hermanos, sino que quiere que la apliquemos a nuestra vida. Dios se agrada con los que la oyen y la obedecen. Dios se agrada con el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, hermanito. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Sí, no puede ser Jesús más claro en este punto. ¿Por qué vienes y me dices Señor, Señor y andas actuando tan espiritual y te andas vistiendo espiritualmente y te pones un lunar y te pones unos rayitos y te pones y parece como que de veras eres un ángel? Sí, cuando no, Jesús dice, cuando no haces lo que yo digo, sácate. Si a Dios no le gusta el que aparenta ser santo, no le gusta para nada, le dice, aléjate de mí, hacedor de maldad. No vengas a decirme, Señor, Señor, cuando no haces lo que yo digo. Yo lo entiendo muy bien y lo aplico para mí, porque yo no quiero estar en esa posición. Yo no quiero estar en la posición de llegar con el Señor aparentando ser espiritual, con mis ojos cerrados, con la mano levantada y Señor, Señor, y luego que Él me diga, aléjate de mí, no te conozco. Por eso dice la Biblia que el que ande con Él no será avergonzado, porque el que no sabe de Dios, el que nomás aparenta, ese va a ser avergonzado. Eso es terrible. Dice, pero te considera tan si oyes y la obedeces. ¿Sí? Si oyes y obedeces la palabra de Dios, no ocupas de aparentar ser espiritual. Lo único que Dios quiere es que seas oidor y hacedor de su palabra. Eso es lo que Él complace. Eso es lo que a Él complace. Lucas 8:21 dice, Él entonces respondiendo les dijo, cuando fueron a buscar a Jesús, a su mamá y sus hermanos, ¿sí? Y Él estaba en la multitud predicando, alguien fue y le dijo, hey, Jesús, perdón, pero tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te andan buscando. Jesús volteó con todos y dijo, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sí, esto no es poner abajo a su mamá y a sus hermanos, esto es poner arriba a los que oyen y hacen la palabra de Dios. Sí, nos trata como de su familia, te ama como a su mamá y como a sus hermanos y hermanas. Hermanos, ¿no está completa y absolutamente clarísimo esto? Sí, dice o no. Sí, Dios no te pide grandes cosas espirituales. Él quiere que oigas y obedezcas. Y entonces tú te vas a transformar en uno que Él ama, así de esta capacidad. El altar no necesita adornos, sino que la sola palabra de Dios es reluciente. Eso es lo que Dios quiere que se vea, que se magnifique. Cuando compartas, y ahí va lo que dije hace ratito, en cuanto a los predicadores, en cuanto a la gente que comparte la palabra de Dios en donde quiera que estés, no ocupas de ser el pastor de la iglesia, pero cuando tú compartes la palabra de Dios con otra persona, entonces, ahí te va. Dice, cuando compartas la palabra de Dios, no querramos adornarla o intentemos hacer que se vea mejor, ¿sí?
mucha gente no le quiere dar tanto énfasis a lo que se oye fuerte, como no quieren decir de que si pecas te vas a ir al infierno, o que Dios se enoja, no quieren decir eso, ¿verdad? O no quieren hablar del rapto de la iglesia, porque hoy es como mucha fantasía, mejor hay que decir otra cosa. No, no, hermanos, ahí va. Lo que dice Dios, no puedes cambiarle, no puedes hacerlo más grande, no puedes hacerlo más chico. Aunque parezca que es muy poco y tú quieras adornarlo, o aunque parezca que es mucho y quieras un poquito como disminuirlo, no. O sea, tú no tienes esa autoridad de hacer esto. Tú y yo nomás podemos repetir lo que Dios dijo, porque esa es la verdad. Y a la verdad, si le quitas poquito o le aumentas poquito, lo conviertes en mentira. Entonces, no hagas eso, porque hay una consecuencia terrible para el que transforma la palabra de Dios en mentira. Ese fue, digamos, uno de los pecados primeritos que conocimos cuando Eva le dijo al diablo, que a la serpiente, que Dios le dijo que no comiera del fruto de ese árbol porque luego moriría. Y el diablo dijo, oh, no morirás. Es que él no quiere que seas tan lista como él. Sí, ¿te fijaste cómo ahí el diablo la cambió? Sí, entonces nosotros no tenemos que cambiar eso, porque eso es ser como el diablo. Así te la voy a poner. Si haces eso, si le exageras o si le quitas para que no se oiga tan, eso es lo que es el diablo. Échale lápiz, haz tus cuentas. No queremos hacer eso, ¿ok? No queremos quitarle o ponerle. Dios quiere el altar de su palabra rústico y la actitud del predicador humilde, claro, dócil a su palabra, dócil, obediente. En Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si una persona que es oidor de la palabra solamente se engaña a sí mismo, porque no está haciéndola, la conoce, pero no está llevándola a cabo. Sí, el problema con llevar a cabo la palabra de Dios, te voy a decir cuál es ese el problema. Si Dios dice que nosotros no tenemos que echar mentiras, ¿verdad? Entonces, nomás lo oyes y dices, no echen mentiras ustedes, ¿verdad? Yo nunca he echado una mentira. Sí, ahí está el problema. Sí, cuando tú te haces oidor de la palabra, sí, te tiene que transformar la palabra entonces. Sí, entonces tú estás viviendo, siendo transformado por la palabra porque la obedeces. Sí, el que no es transformado por la palabra, porque mucha gente dice, es que pastor nos aventó muchas piedras. De eso se trata. Sí, cuando tú, porque hay una gente que dice, esto me pegó, me dio muchas pedradas lo que dijo. Y está otra persona a un lado que dice, yo no sentí nada. Sí, el problema es de que cuando tú sientes piedras, es cuando Dios está hablando para que cambies. Sí, para que dejes de hacer lo que hacías como pecado y luego ahora cambies y ya no peques. Entonces, por eso te lastima, porque Dios te quiere cambiar, te quiere transformar, quiere que tú seas como Él, para que estés donde Él está. ¿Sí o no? Exactamente eso Dios quiere. Ser hacedores, no solamente oidores, porque luego nos engañamos a nosotros mismos. Es en este tipo de altar, ¿sí?, rústico, donde el pueblo trae sus sacrificios de paz y de gozo y de agradecimiento. Sí, cuando la verdad está expuesta, entonces Dios mira el corazón de las personas que van arrepentidos y los escucha. Ese donde está la verdad yendo es en donde Dios está. En donde le están adornando o no quieren que se oiga. Sí, o muchas veces, un día me encontré con un pastor de una iglesia en Los Ángeles que me dijo, yo admiro a la gente que predica la palabra de Dios. Dijo, en mi iglesia yo solamente los animo. Yo no les doy palabras de desánimo. Dijo, no voy por la Biblia, yo quiero que se vayan contentos de mi iglesia. Yo volteé y le dije, eres un falso maestro y estás guiando a todos los que están contigo al infierno. Sí, porque nosotros no somos quienes para decir que voy a predicar. Si tú estás detrás del púlpito o si vas a llevar la enseñanza, tiene que ser la enseñanza bíblica. Tiene que ser como la palabra de Dios dice. Sea pedrada o sea una caricia. Pero dejemos que Dios haga el trabajo con su palabra y no tú o yo. ¿Quién creemos los humanos que somos? De versículo 9 al 10, como dije, esto confirma lo que acabo de decir. Dice en el 9, dice Moisés con los sacerdotes levitas
habló otra vez, dice que está junto con los levitas, sí, primero a los ancianos, ahora los sacerdotes levitas, son los mismos, los líderes de Israel. Dice, les habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Sí, cuando tú escuchas y obedeces, Dios te declara de Él. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Jesús dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. No hay vuelta de hoja. Eres de Dios, entonces observa su palabra y luego obedécela. Aquí está algo realmente importante. Todo lo que hemos dicho solo encaja a una clase de personas. Los suyos, esto es los de Dios. Los de Dios obedecemos la ley. Dios nos manda algo y luego ese es el propósito, obedecerla, andar haciendo lo que a Él le gusta, andar en su voluntad. A uno que no le interesa andar en su voluntad es porque no es de Dios. Sí, no se somete a su voluntad. Sí, los ateos todos saben que hay Dios, pero no quieren someterse a su voluntad. Entonces, a mí me parece que son más honestos los ateos que muchos que nos decimos cristianos. Porque el ateo dice, no hay Dios, yo hago lo que me dé mi gana. Yo soy como un gato y me muero y no hay nada. Aquí está el infierno y el cielo, aquí. Tantas cosas que dicen, porque no quieren someterse a la autoridad de Dios. Pero son ateos, no creen en Dios. Está bien, Jesús dijo, más vale que seas frío. Sí, pero cuando uno dice que es cristiano, y nomás quiere las cosas buenas que te convienen, que Dios te perdona, que te vaya para el cielo, pero sigues viviendo una vida de pecado, conociendo que el pago del pecado es muerte. Si Jesús menciona estos como tibios, dice que esto los va a vomitar de su boca. Hermanos, nomás hay dos formas de vida aquí. Estás con Dios o estás sin Él. Ese es el propósito de Dios, que tengas esa decisión, qué vas a hacer. O lo tienes o lo rechazas. No hay vuelta de hoja, no hay más opciones y no hay términos medios. Tú piénsale, tú decide. Eso es lo que Dios dice. Yo no te voy a obligar a hacer nada, pero esta es la verdad. O blanco o negro, ¿sí? Oscuridad o luz, o muerte o vida. Tienes que tomar una decisión. No puedes decir, yo ando entre los dos ahí. No puedes hacer eso. El rey y quienes se sujetan a su reino. A Él, sus sujetos y su Dios. Sí. Los de Dios y los suyos y los de su Dios, que es lo único que Dios existe, es lo único que Dios acepta, digamos, Él y los que se sujetan a su voluntad. Dice, el Señor los instruye y espera su reacción, y ellos esperan de Él. Moisés y los líderes sumisos, y el pueblo sigue sumiso. Sí, esto es bien importante porque Moisés y los líderes le hablan al pueblo a sumisión, a obedecer la ley, ellos mismos obedeciéndola. Yo te voy a decir, si yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, yo quiero someterme a Dios. Tú eres mayor que yo. Sí, yo quiero que tú y yo andemos con Dios, juntos, adorándolo, agradecidos. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo andemos sometidos a su palabra. No es tan difícil. Si quieres ir al cielo como yo quiero ir, si quieres estar donde Jesús está, como yo quiero estar, entonces vamos adorándolo, vamos agradeciéndolo, vamos siguiéndolo juntos, obedeciéndolo juntos. Versículo 11 al 13 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Sí, esos 6 tribus van a estar en el monte Gerizim. Me voy a decir cuáles son. Para bendecir al pueblo. Sí, los que estén en el monte Gerizim van a bendecir al pueblo. Van a dar bendiciones. Y luego son seis tribus. Dije, una es Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y luego en el 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal. Para pronunciar maldición, las 6 tribus, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Hasta el 3 nomás, que eran las 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro. Ahí está. Dios nunca ha querido que pensemos de Él. ¿Sí? Cuando ya dije desde el principio, aquí van a dar de un lado, en un monte, en el Gerizim,
los que van a exponer bendición para el pueblo, y los de Ebal, que están en el monte Ebal, y en medio un valle donde está la gente, sí, eso van a exponer maldición. Ahora, yo puse acá lo que al principio les dije. Dios nunca ha querido esconderse de nosotros para ver quién es Él. Esto es lo que puse acá. Dios nunca ha querido que pensemos de Él como que solo hará lo que le complace al humano. ¿Sí? Dios no quiere aparecer frente a nosotros como que no quiere herir al humano, como que no quiere herir los sentimientos del humano. No, Él quiere venir y decirle al humano, este es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Eso es lo que Dios quiere. Tú y yo no vamos a hacer un Dios, no vamos a crear un Dios. Él nos creó a nosotros, tenemos que entender esto. Nosotros no somos los que vamos a decirle a Dios, Dios, lo hiciste mal, o me parece que es muy, muy duro o muy blando. Hermanos en Cristo y amigos que quieren ser hermanos en Cristo, Dios es supremo sobre nosotros increíblemente. Él nos hizo, es un ser súper inteligentísimo, eterno, sin principio ni fin. No es un humano, ¿sí? No es algo que nosotros podamos siquiera algún día haber visto en la tele. ¿Sí? No nos lo podemos imaginar, ¿sí? Porque si nos lo imaginamos, entonces tendríamos una imagen de Dios. ¿Sí? Es inimaginable. Si te sometes a Él, lo tienes. Estás en sus planes. Del que hizo todo, es un Dios real. Y si no le crees, si no te sometes a Él, entonces no lo tienes. Y eres su enemigo. Porque Dios te considera que lo estás rechazando. Vamos a ver. Dios no quiere complacer al humano para nada. Dios es fuego consumidor. Él es justo y castiga el pecado y enviará al infierno a quien no se arrepienta y rechace su gracia. En Hebreos 10 del 29 al 31 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Esto es una persona que está rechazando a Dios por completo. Pues conocemos al que dijo, mía, esto es a Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No queremos ser enemigos de Dios. Si no aceptas a Jesús como tu Salvador, sí, tienes hasta el día de tu muerte, que no sabemos cuándo es, para hacerlo. Porque de otro modo, si te mueres sin Jesús, te quedas sin Jesús para siempre. Y Dios te considera su enemigo y su castigo es sobre ti. Dios regala todo. Dios, el cielo no nos cuesta nada. Es un regalo, no tienes que hacer nada, nomás creerlo. El cielo, su presencia, la eternidad, su amor, su perdón. El día de hoy, ahorita, Dios te perdona si tú quieres. Dios te da todo el cielo regalado ahorita si tú quieres. Por eso es que es tan duro el Señor después, o por eso es que Dios puso una raya aquí el cielo, aquí el infierno, porque es regalado todo. Dios te da la eternidad, un lugar en el cielo enfrente de Él para siempre con felicidad completa eternamente si lo aceptas ahorita. Si lo aceptas ahorita que estás vivo. Pero si no, entonces te quedas sin Él para siempre. Así es su justicia. A cualquiera que cree en Jesús, Él lo recibe. De igual manera, de igual intensidad, castigará al necio que lo rechace hasta su muerte. Esto es, hasta la muerte tienes chance. Si mueres siendo enemigo de Dios, eso es absolutamente terrible. No es un secreto que Dios nos lo esconda. No, esto es lo más justo. Por favor, amigos, teman al Dios de la Biblia. Teman al Dios de la Biblia. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo. Sí, mucha gente anda con el temor de ahorita. Es que, ¿por qué Dios no nos manda un remedio para el virus y para eso? Eso es en este mundo. Si no tengas miedo a lo que pasa en este mundo, porque este mundo es pasajero. Estamos viviendo una vida temporal. Todos sabemos que tenemos nomás, digamos, un máximo de 100 años. ¿De qué nos asustamos? Estamos en este mundo y estamos muriendo. Una vez oí un pastor que dijo, si no crees que te estás muriendo cada día, no te bañes un mes. Y vas a descubrir que te estás muriendo, porque vas a apestar bien gacho. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden hacer nada. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este temed. Dios dice,
bendición al que cree, maldición al que me rechaza, al que no obedece. Del 14 al 25, y aquí es un espacio, un pedacito como largo, pero ahí terminamos, ¿ok? Porque son las maldiciones, voy a tratar de explicarlas un poco. El versículo 14, voy a decir el cuadro, lo que está pasando acá cuando las tribus se van para un lado y para otro, y luego empiezan a hablar. Dice en el 14, es donde establece el lugar, lo que es el cuadro, lo que va a pasar, ¿ok? En el 14 dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Si van a empezar a hablar las 6 tribus de un lado y las 6 tribus del otro, aquí parece que nomás van a hablar las de maldición y hay una razón, ahorita la voy a explicar, ahí va. Si aquí tenemos las 12 maldiciones, son 12 maldiciones, todas son transgresiones contra la ley o desobediencias, muy probables son las que hacían al pueblo verse rebelde, que no habían obedecido ya de una vez. Dice, porque así eran, rebeldes. Observémoslas con cuidado. Yo creo que no nos proclamaron las bendiciones porque, ahí va, ¿por qué no nos dicen las bendiciones? Porque al oír las maldiciones aprendemos lo que es pecado. Si Dios nos habla aquí de 12 maldiciones, 8 de ellas tienen que ver con los 10 mandamientos, sí, pero las otras se enfocan en un punto y ese es las relaciones sexuales prohibidas. Vamos a ver. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si tú ves los mandamientos, los 10 mandamientos, vas a descubrir que todos estos son a lo que tú eres vulnerable. Sí, todos esos son pecados. Sí, no matarás, no fornicarás. Sí, todo eso, porque si haces eso, es una maldición. Entonces, por eso es que cumplir la ley no te salva, porque nadie puede cumplir la ley. Todas esas son debilidades nuestras. Entonces, no vamos al cielo por cumplir la ley. Vamos al cielo por la gracia de Dios. Absolutamente. Esto es parecido, te van a decir lo que no debes hacer. ¿Ok? Dice, Dios nunca prometió salvación por cumplir la ley. Son mandamientos que hablan de la santidad de Dios y de la debilidad del hombre. Permítame un momento. Moisés ordenó que así se hiciera en este valle, en medio de 2 montes, de Ebal y del Gerizim, que se encontraba en medio de Canaán. Sí, eran 2 montes grandes. En uno iba a maldecir, otro iba a bendecir, pero en medio había un valle en donde se podía escuchar lo que se gritaba. Sí, y en este valle estaba en medio de la tierra de Canaán. Esto es, el día que entraran a la tierra de Canaán y pasara esto, quería decir que ya habían dominado a los cananeos. Si no era el siguiente día de entrar, tenían que acabar con todos los cananeos, luego llegar a este monte y declarar la palabra de Dios como forma de vida. Eso es lo que Dios quería. Después de que les dio todo, a todos los pueblos. Y luego vamos a llegar a un punto en donde se cumple esto, donde Josué cumple esto. Ahí va. Dice, lo cual quería decir que estaban tomando la tierra completamente. Si esto llegaba a suceder. Y aquí se cumplió. Cuando llegó el momento, entonces esto mismo sucedió. Esto es, Josué obedeció la ley que Moisés estaba dando antes de que entraran. Josué entró, mató a todos los pueblos, llegó al medio de Canaán y hizo todo lo que Moisés dijo. ¿En dónde está? Bueno, pues está en Josué 8:30. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Si leen leen Josué 8, es 7 y 8, van a descubrir que Josué acá viene de una derrota y está continuando a cumplir con lo que Dios le había mandado. Puso las 6 tribus de un lado, igualito como Moisés lo dijo. Aquí Josué lo cumple al pie de la letra y luego eso es lo que sucede. Recordemos esto, porque el altar de los sacrificios estaba en el lugar de las maldiciones, que era en el monte Ebal, como ya dije al principio. 8 de estas 12 maldiciones se refieren a los 10 mandamientos. Ahí va, voy a ir de una por una, versículo 15, y ya dije que ya vamos a terminar con el estudio, entonces vamos a ir de uno por uno porque cada maldición es un versículo y luego terminamos. Versículo 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Esto es obviamente con referencia al segundo mandamiento, que no te harás imagen de Dios en el cielo ni en la tierra. Si no seas idólatra, ese sería. Si tenemos un Dios que está en el cielo, que está detrás de una luz inaccesible. Él no tiene forma. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que Dios es una luz, que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, no tiene una forma. Dios es espíritu, espíritu puro, dice la Biblia. Ahora,
Versículo 15 es una referencia al segundo mandamiento. No te harás imagen de Dios, que es obviamente idolatría. Aunque esto fuera en secreto, Dios lo sabe. Ahí va, deja termino lo que es el 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere, o sea, que un monito, y lo pusiera en oculto, que lo escondiera, y todo el pueblo responderá y dirá amén. A todas las maldiciones, el pueblo va a responder amén, porque amén es así es. Entendemos perfectamente bien que esa maldición y que el que haga eso es maldito. Por eso dicen amén, porque están aceptando la maldición que Dios dice para aquel que haga tal cosa. Maldito sea, amén. Confiar en alguien o en algo de lo que emane un milagro que no es Dios es idolatría. O que confíes en algo o en alguien que no sea Dios para salud o suerte o salvación te hace un idólatra. A mí ni a Dios le importa en qué pones tu confianza, sea una cosa, un amuleto o en una persona ya muerta que digas, oh, este fue tan bueno, mira, voy a confiar en él para que me dé la salud o me dé suerte o me consiga novia. Si tú haces esto, así de sencillo, eso es idolatría. No tenemos que adornarlo, no tenemos que darle vueltas. Si tú confías en alguien que no es Dios para que te conceda algo, esa es idolatría. Si traes algo en tu bolsa que crees que te da suerte, idolatría. Si tú crees en una imagen de alguien, es idolatría. Si confiar en algo que no sea Dios, es idolatría y es abominación para Dios. Así de sencillo, Dios no quiere eso. Él es un Dios bueno, que te ama, que te habla directamente y que quiere, que está disponible a ti. ¿Por qué vas a ir a monos, a idolatría, ¿cómo se llaman esas cosas? Amuletos o imágenes. No, confía en Dios que te ama. Ahí está para ti, Eva. Dice, Dios no ha dado a nadie ya muerto, o ni aún a ningún ángel, el poder para escuchar tu oración, menos de ayudarte en algo. Dice, mucho menos de ayudarte en algo. Esta farsa viene del diablo, ponte listo. Solo el Dios de la Biblia tiene tal poder exclusivamente. Él te escucha y Él te ayuda. Jesús dijo, lo que me pidas en mi nombre yo te lo concedo. Lo que le pidas a mi Padre en mi nombre yo te lo concedo. ¿Por qué tienes que usar camisas de la buena suerte o amuletos o medallitas o imágenes? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién te enseñó eso? La Biblia no habla de eso. Versículo 16. Dios es exclusivo. No uses nada. No uses nada que te traiga suerte o que te va a dar más santidad. No. Ahí está Dios. Él te ama, dio su vida por ti. ¿Qué buscas en otro lado? No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación del Dios de la Biblia contigo. Él quiere eso contigo. No pongas que, eso es lo que creen los hermanos separados o los aleluyas. Olvídate de todos los demás hombres. ¿Qué dice el Dios que te ama? El Dios de la Biblia, el creador del universo. Él dice, yo no te soy suficiente. No lo rechaces, hermano. No lo rechaces. Él está ahí para ti, con todo el poder del universo. Para ti. Verso 16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, el mandamiento número 5, y dirá todo el pueblo, amén. Honrar a los padres no es tan difícil, ya sabemos eso. Dice en el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Redujere el límite es que lo robes. Sí, que le quites las cosas que tiene tu prójimo, no robar, eso es. En el 18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Dice, no tomar ventaja del más débil o dirigir a mentira a tu hermano. Si esa gente que engaña a otros con beneficios de ellos, llevándolos en engaños, en mentiras, sean en doctrinas o en la vida. Si no engañes a nadie, no tomes ventaja del más débil. Versículo 19. Dice, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es, dice, aunque débil,
Aunque el débil no puede ver al agresor, Dios lo castiga. Esto es gente que se aprovecha, sí, que está detrás de engaños y que le saca el dinero a la gente, el que le saca ventajas, que lo hace su esclavo, que lo mete a la cárcel cuando es inocente. Cualquier gente que se aprovecha de alguien más débil, sí, ahí te va. A lo mejor la víctima no va a entender lo que pasó, ese no sabe quién es su agresor, pero Dios sí sabe. Y Dios va a poner remedio a esa persona. Y yo tengo mucho temor de eso y ojalá que tú también. Porque nadie puede ganar cuando haces algo escondidas aprovechándote del otro. ¿Okay? Versículos del 20 al 23, y esas son las cosas que les había dicho de relaciones sexuales prohibidas. Del 20 al 23 dice en el 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, o sea, sería pues su madrastra. Dice, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo, amén. Dice en el 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo, amén. Dice en el 23, maldito el que se acostare con su suegra, imagínate, y dirá todo el pueblo, amén. Dice, no matarás, a ver. Me quedé en el, ahí está, relaciones sexuales abominables ante Dios, tenerlas con la mujer de tu papá, tu madrastra, practicar bestialismos, terrible ese, o incesto con tu hermana o con tu media hermana, o tuviera relaciones sexuales con tu suegra. Está terrible, feísimo eso, y eso es abominación. Dios dice, maldito el que haga esto, y todo el pueblo decimos, amén. Dice el 24 y 25, ahí te va, lo que dice acá. Dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. Dice el 25, casi lo mismo. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, que estás atentando contra la vida de un inocente o de alguien, o de tu prójimo, que sea a las escondidas. Yo puse acá, no matarás, obviamente, aunque nadie lo sepa, teniendo esta perversa intención de matar o de recibir pago para matar a alguien. Y en cada maldición el pueblo dirá, amén. Lo que quiere decir amén es que están de acuerdo en que quien haga eso es digno de ser maldito. En el versículo 26, que es el final del capítulo, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Este último versículo 26 va más allá de lo que se dijo aquí, porque hace una inclusión de toda la ley. Entonces, todo el que confirme las palabras de la ley, ¿sí? Para desobedecerlas, y déjense lo digo otra vez, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Si tú conoces la ley, pero no las haces, no la obedeces, maldito seas. Terriblemente así dice allí. Dice, no nos deja, dice, este último versículo 26, sí, y ese es el gran problema y la gran solución. El versículo 26 dice, el que no cumpla con la ley, maldito sea. ¿Y qué creen? Una vez que eso dice, sí, porque nadie puede cumplir la ley, porque todos quedamos cortos, nadie podemos, entonces todos nos encontramos con el pecado nosotros y maldecidos. Ahora, ahí va. Porque aquí se incluye todos los otros mandamientos para hacerlos. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, hay personas que dicen que quieren cumplir la ley. Hay personas que dicen, no, hay grupos religiosos en donde quieren todavía vivir bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, lo cual es una locura, nadie puede cumplirlos. Y pueden cumplir, a lo mejor pueden decir, yo no he matado a nadie, sí, ya cumplí uno. Pero aquí dice, si fallas en uno, es decir, si un día mientes, todos, te haces culpable de todos. Entonces, ¿quién va a escaparse de eso? Por eso es que nadie se puede salvar por cumplir los mandamientos, porque si fallas en uno, entonces eres culpable de todos y Dios te castigaría y te mandaría al infierno. Por la ley, nadie puede ser salvo. Por cumplir la ley, nadie puede ser salvo. Así de sencillo. Tiene que ser por gracia. Tiene que ser por lo que Jesús hizo en la cruz, por fe en Él, que puedes escaparte de la maldición que todos tenemos, que es el pecado. Hermano, si te cautivó esto, porque esa es la clave. Si la ley no podemos cumplirla, entonces todos somos maldecidos. La única forma de salvación es la gracia de Dios a través
de la muerte de Jesús en la cruz, donde dijo todo está consumado. La salvación para estos pecadores ha sido resuelta. Son míos. Van al cielo. Créelo. Jesús los cumplió todos los mandamientos, pero no nos salvó por eso. Nos salvó por su muerte en la cruz. Mató nuestro pecado. Jesús nos quitó el pecado. Solo debemos creerlo. Conclusión final. Conclusión final. Se acaba el estudio bien temprano. Ahí les va. Conclusión. La palabra de Dios la palabra de Dios nos es dada para aprender la salvación que nos regala Dios. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla de la salvación gratuita. Porque de otro modo no podemos ganarla, punto y aparte. Sería imposible, es imposible. Pero desde el principio de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, Dios tiene un solo punto. Y esto es, nosotros los pecadores maldecidos tenemos una chance de entrar al cielo por gracia. Aceptando la muerte de Jesús como pago total por nuestros pecados. Y la resurrección como justificados en frente del Padre, teniendo entonces vida eterna. Hermanos, si esto no es el Evangelio, si este es el Evangelio, duérmete con gozo hoy. Porque si has aceptado a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, entonces eres salvo. Entonces vas al cielo. Aún siendo pecador, aún teniendo el pecado arriba de ti, porque Jesús te lo perdona cada día. Arrepiéntete cada día. Confiesa de tus pecados todos los días al Señor, porque Él es tu perdonador. Él es tu abogado que está pidiéndole a Dios por los de Él, por los que hizo suyos en la cruz. Hermanos, es en Cristo, es por su gracia. Dice acá, en Gálatas, Dios te obsequió este regalo. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es por fe en Cristo y no por alguna buena obra o por cumplir la ley. Pues es por su gracia. Si alguien se aferra hoy a la ley, queriendo ser más santo que todos, no podrá cumplirla. Todo su esfuerzo será en vano. Y aunque la cumpliera, lo cual no es posible, eso no es la forma de llegar al cielo. Ese no es el Evangelio. No te engañes. No dejes que el diablo te engañe. Por cumplir la ley no vas al cielo. Solamente por la gracia de Dios. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hubiera otra forma de salvación, entonces ¿para qué venía Jesús y moría por ti y por mí? Aquí dice, Gálatas 2:21, porque no hay otra forma de salvación. Jesús vino y luego mató el pecado en Él, resucitó para que tú y yo tengamos vida. Cuando creamos eso, por fe, es un regalo. Gracias Jesús, por tu amor. Gracias Señor, por tu bendita gracia, poderoso Rey divino. Guíanos. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por este capítulo 27 de Deuteronomio que es tan efectivo para llegar a tus pies. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que el que está oyendo tenga la sinceridad de encontrarse pecador y venir al perdonador. Cristo, toma nuestros pecados, los que hemos cometido hasta ahorita, y deshácelos en la cruz. Y considéranos ahora perdonados, dignos de la única forma posible, que es por tu gracia y por tu amor. Creemos en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Creemos que tú moriste por nosotros, que nos salvaste y que resucitaste para mostrarnos la eternidad. La muerte no tiene poder sobre ti, ni por sobre los que hemos sido perdonados. Guíanos en salvación, prepáranos, capacítanos, ayúdanos para vivir en santidad como tú quieres, para que seamos usados para gloria de tu nombre, para llevar las buenas nuevas a otros, para ser tus discípulos, amándonos unos a otros, obedeciendo tu palabra. En ti confiamos, Señor, te adoramos, agradecidos te adoramos, juntos mis hermanos y yo, te adoramos, Señor, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, quiero mucho, aquí termino el estudio, nos vemos el domingo para continuar con la carta de la
Primer carta de Juan, capítulo 3. Creo que es el versículo 24. Es el que vamos a estudiar el domingo. Dios los bendiga. Hasta el domingo, si Dios quiere. Los quiero mucho. Hasta luego.